a veces con los fluidos nasales uno no se daba cuenta que el cerebro se iba deshaciendo. Esto desde el planteamiento aristotélico. Pero desde el planteamiento de los nahuas, el corazón es el origen de los sentimientos y es el que provoca la ruptura anímica en el sujeto, ¿no? El corazón es la expresión material de el espíritu para los nahuas. No he entendido el espíritu como el espíritu cristiano, sino más bien entendido el espíritu como este rasgo humano que te acerca a la naturaleza, a la cuestión de la cosmovisión, de lo mágico, etcétera. Entonces, según los nahuas, bueno, el corazón podía desviarse, voltearse, torcerse, separarse, incluso romperse. Esta noción de la ruptura del corazón, que se te rompe el corazón cuando hay una afección emocional fuerte, puede que en nuestra cultura devenga de aquí y de otras herencias, ¿no? De otras culturas. Incluso en la medicina, en la herbolaria antigua, se hablaba de tres plantas, que aquí las tengo mencionadas. No me voy a atrever, obviamente, a leerlas porque es muy complicado también, pero son plantas que te curaban el corazón, ¿no? Estas plantas despedían una especie de glucosa, una especie de látex que los antiguos mezclaban con ciertos cítricos, con aguardiente y las untaban en el cuerpo o las hacían que se las bebieran. Y esto aparentemente era lo que daba la fijeza o volvía a reestructurar, a pegar el corazón roto. Entonces, esta idea de la terapéutica desde estos antecedentes es ya muy importante para nuestra cultura y para el trato que posteriormente le vamos a dar a la salud mental en México e insisto, en Latinoamérica, que es muy particular al resto del mundo. Es una visión, pese a que somos occidente, es una visión completamente distinta sobre el trato y tratamiento de los pacientes, de los enfermos mentales, enfermos entre comillas, enfermos mentales, de lo que se da, por ejemplo, en Europa, ¿no? El cerebro, por ejemplo, también para los nahuas, el cerebro y el hígado eran parte importante de estas representaciones emocionales, mentales de la salud, más no era como la situación del encéfalo, de la figura del cerebro, como la única que se puede explicar esta cuestión de la enfermedad mental. Era el cerebro el que tenía la comunicación con el hígado y con el corazón, más no era el eje rector de las emociones, ¿no? También los nahuas, en símil a los griegos, sobre todo con Hipócrates, decían que había un desequilibrio o un equilibrio en los fluidos, en las flemas, sobre todo del cuerpo, y que esto era lo que provocaba la sinrazón, ¿no? La irracionalidad, la sinrazón, estos conceptos siempre han estado asociados con la locura, más en nuestras culturas prehispánicas no tenía esta connotación negativa como la tuvo en Occidente. En Occidente, cuando empezó el surgimiento de la terapéutica de los enfermos mentales, era una, entre comillas, terapéutica de hacinamiento, ¿no? De mandar a todos los locos afuera de las ciudades porque era vergonzoso, porque no producían nada, porque tenían que estar lejos de. Cuando Michel Foucault dice en el libro de la historia de la locura que cuando empezaron a existir los primeros asilos, muchos de ellos comandados por la iglesia, evidentemente, eran puestos en islas, eran puestos fuera de las ciudades grandes, fuera de las ciudades importantes, porque justamente lo que querían erradicar pues era a la figura del loco, ¿no? Después el Estado se dio cuenta, los estados europeos se dieron cuenta que esto no era redituable y entonces los pusieron a trabajar. Obviamente, según el padecimiento, pues era si el sujeto incluso podía estar consciente de sí mismo o no, ¿no? Si era productivo o no era productivo. Es cuando hay una transformación en cuanto a la visión económica capitalista sobre el mantenimiento de los enfermos. Sin embargo, en América la situación era distinta, ¿no? La locura del hombre estaba representada en un plano tanto individual como social y como cósmico. En Europa, a diferencia de esto que acontecía en América, en Europa el loco era un devenir meramente individual.
¿no? Que después obviamente hubo más estudios, hubo más acercamientos sociológicos, antropológicos, que dieron cuenta de que la misma cultura, la misma sociedad era la que alienaba al sujeto, ¿no? Pero en un primer momento, la locura como una cuestión meramente individual, mientras que en América era una consonancia con todo lo que habitaba alrededor del sujeto. Por ejemplo, decían que ante un rayo muy fuerte, los locos podían estar, la gente podía volverse malvada de la cabeza, ¿no? Ante un evento sobrenatural o muy fuerte, la gente podía estar enloquecida, ¿no? O por malvados del corazón también, que eran los que no creían en los dioses, los que no rendían tributo, esta cuestión otra vez de la religión, de la mística, pegada con la locura, que muchas otras culturas también la acompañaban, ¿no? La cultura griega, los cristianos, los paganos incluso, etcétera, tenían esta visión de aquel que no era devoto a los dioses o al único Dios, pues entraba en un proceso de locura. Pero los antiguos nahuas decían que uno estaba malvado de la cabeza, por influencia también incluso de animales, ¿no? Asociada a la locura con el conejo y con el venado por ser animales erráticos que tienen movimientos que no tienen sentido según los antiguos, porque están en la montaña, porque están en el bosque, porque su forma de actuar es como sin sentido, ¿no? Y varias de las representaciones artísticas de esa época tienen que ver, como la que tengo en el fondo, tienen que ver con esos movimientos erráticos que también influenciaban a las personas y los volvían malvados, ya sea del corazón o de la cabeza. Entonces, lo que comentaba, ¿no? También la diferencia con las culturas de Occidente, donde la locura venía solo de la cabeza y su tratamiento era dirigido ahí. Las famosas trepanaciones, las famosas lobotomías, algunas disecciones que simplemente se alojaban o solo veían la cuestión de la cabeza. En la actualidad podemos preguntarnos realmente si las enfermedades mentales están alojadas en la cabeza. Alguna charla que ya tuvimos también aquí sobre esta cuestión epistémica de la mente, ¿no? De dónde está el sustrato biológico de la mente, si está en el cerebro, si está en el corazón, si no existe, si es una representación virtual, etcétera. Pero, bueno, históricamente también aquí con los nahuas, la cura era una cura mágica y botánica. Mágica por todos los rituales, en salmos, oraciones que de repente podían alzar ante los dioses, y de la botánica del uso de estas plantas que reparan el corazón, que curan el corazón. Sin embargo, después de la colonización y durante la colonización, bueno, ocurre un sistema médico católico. Es cuando en Europa, cuando ocurre la colonización en América, es cuando en Europa la iglesia pues tiene todo su poder y empieza a adoctrinar a las culturas de América, a los pueblos de América, y entre ese adoctrinamiento, obviamente influido por la religión, también se inserta el médico católico, ¿no? El médico que cura el cuerpo. A esto se le conoce como la caridad cristiana. Una súplica, se hace una súplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de que no le roben al enfermo su ángel, ¿no? Las oraciones, la cuestión de la confesión iba dirigida a la Santa Trinidad, donde se esperaba que Dios no se robara el ángel, o los espíritus malignos no se robaran el ángel de la persona. Obviamente esto, lo que aconteció aquí, pues fue un choque cultural entre las culturas prehispánicas, precolombinas, y todo el adoctrinamiento que se dio con la colonización. Aquí es donde empieza una mezcla que en la actualidad persiste en el trato y tratamiento de la locura, ¿no? Más adelante voy a retomar la terapéutica actual y vamos a ver cómo estos dos escenarios siguen existiendo y siguen siendo parte importante del tratamiento a los pacientes enfermos mentales.
Y necesariamente no enfermos mentales, gente que padece de las emociones, de los sentimientos, pues es tratado bajo el influjo de estas dos corrientes y las demás que se anexaron. Las demás que se anexaron tienen que ver con este evento de la historia en México, que es el hospital la inauguración del Hospital de la Castañeda, o que también se le llamó muy alegóricamente las puertas del infierno. Y con esto de las puertas del infierno, bueno, ya se imaginarán qué es lo que representa, ¿no? Un hospital psiquiátrico, un asilo, no solo hospital psiquiátrico, sino un asilo, una especie de confinamiento, una especie de situación carcelaria que se representa como las puertas del infierno. El Hospital de la Castañeda fue inaugurado por Porfirio Díaz, fue mandado a hacer por Porfirio Díaz. La fachada, como pueden ustedes ver, tiene obviamente esta herencia que Porfirio Díaz quiso traer de París, sobre todo de Europa, y con este afán de volver un México moderno, celebrando el centenario de la independencia, en 1910, celebrando el centenario de la independencia, inaugura el Hospital de la Castañeda, que era un hospital y asilo de atención entre comillas psiquiátrica, porque no había ningún médico psiquiatra en ese entonces formado, preparado para dar intervención clínica, terapéutica a los pacientes. Más bien lo que se hizo fue copiar el modelo europeo de 500 años atrás de encerrar a la población que representaba un cierto tipo de amoralidad en la cultura. Y hay casos, hay muchísimos casos que se documentaron, muchos de los expedientes, mucha de la evidencia antropológica que se recogió de ahí, pues desapareció. Pero hay unos casos que realmente son terribles por la ambigüedad o por la imparcialidad de la gente que recogían de la calle y que la llevaban al asilo. Muchas de estas personas no volvieron a salir, no estaban locas, no volvieron a saber de sus familiares, simplemente eran recogidas de la calle por presentar o por estar haciendo ciertos disturbios que a la otra persona, a otro sujeto, le parecían amorales, ¿no? También se instaló, se supone, este hospital como una escuela de enseñanza psiquiátrica, pero había una evidencia en la falta de organización, ¿no? Jamás se llevó a cabo como una enseñanza psiquiátrica, médica, donde había este vínculo entre paciente y médico. Más bien era una especie de clasificación, ¿no? Había muchos pabellones, por ejemplo, estaba el pabellón de los distinguidos, que era gente de primera clase, que tenía dinero, que podía pagar una situación más acomodada dentro del mismo hospital. Estaba el pabellón de observación, donde estaba gente realmente sin recursos y que sus familiares no respondían por ellos. La gente peligrosa, que era la gente agitada, violenta, delincuentes también llegaron ahí. Había de todo, había niños, adolescentes, delincuentes, personas amorales, ancianos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, personas con enfermedades de transmisión sexual y homosexuales. Acuérdense que la homosexualidad durante muchos, muchos años fue considerada un trastorno mental y no fue hasta 1990 que la OMS la declaró o la sacó del libro de la clasificación de trastornos mentales. Pero en este entonces, evidentemente, era un trastorno mental y por tal tenía que estar en este modelo asilar. ¿Okay? El trato a los pacientes en la primera década se mantuvo, digamos, estable, ¿no? Había dinero, era el gran modelo de hospital en América Latina, sobre todo. No había otro hospital en América Latina como la Castañeda. Sin embargo, con el inicio o con el estallido de la Revolución Mexicana, pues todos los recursos financieros que se le designaban al hospital, pues se fueron a una cuestión de tipo más político. Entonces decayó el poco tratamiento que se les daba o los pocos recursos que tenían y por eso se le conoce como las puertas del infierno, ¿no? Por todo el sobajamiento que recibieron los pacientes, los maltratos, las torturas, no se les daba de comer, se les daba de comer pan duro nada más, comían su vómito, había cucarachas, había ratas, no había dónde dormir, el hospital tenía una capacidad más o menos de 1,200 personas, llegó a sobrepoblarse a más de 3,000.
Entonces no había médicos suficientes para atender a los pacientes y dejó de ser del interés político de la sociedad mexicana. Básicamente este abandono de la sociedad, de la política hacia el hospital, fue lo que lo colapsó. En 1968 cierra sus puertas, también un año muy polémico para México, con la matanza estudiantil, los Juegos Olímpicos. El presidente Díaz Ordaz de esa época decide cerrar definitivamente el hospital. Pero, por ejemplo, hay casos como el de Sara Santos, que era una chica de 18 años, que fue recogida de las calles de la Ciudad de México. Este hospital estaba en la Ciudad de México. Fue recogida de las calles por usar, así tal cual, un vestido rojo, unas medias caladas, una blusa blanca de satín que mostraba los senos, ¿no? Los senos con un escote. Esto representaba un comportamiento amoral. Para la época fue recogida y fue internada en el hospital. Otro caso, por ejemplo, el de Serafina Peña, que fue internada por escupir a 2 agentes, a 2 policías, y en su registro médico describe los siguientes síntomas, ¿no? Era una mujer que tenía los ojos caídos, tenía palidez, tenía falta de apetito, falta de sueño, carácter violento, y el diagnóstico de los médicos psiquiatras en ese entonces fue locura, ¿no? De ese nivel eran los diagnósticos, muy, muy enfocados a la cuestión de la apariencia física y de la observación. No había otro tipo de evaluación, no había un tipo de terapéutica, de tratamiento, de intervención, no existía. Entonces, había arbitrariedad en el encierro, miles y miles de casos de injusticia, la locura, la transgresión de lo social, lo moral y lo religioso. No tenía la locura en México, en este entonces de la Castañeda, no tenía la connotación de padecimiento mental o padecimiento orgánico, ¿no? De una situación más quizá de la organicidad del cerebro, del sistema nervioso, de afecciones hereditarias. No, era una cuestión más enfocada con la transgresión de los valores, ¿no? La locura en México mucho tiempo estuvo asociada a la transgresión de los valores y de las normas sociales, más no de la cuestión anteriormente estudiada por psiquiatras, sobre todo de herencia francesa, alemana, Kraepelin, incluso el mismo Freud, o de las escuelas de Europa, donde el desarrollo de la psiquiatría fue más importante. En México no llegó esa ola de estudios, simplemente lo que llegó fue el espacio físico del hacinamiento. Entonces, por ejemplo, y tiene aquí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Mientras que los tratamientos de los aztecas consistían en la mística, la herbolaria, las sesiones de palabras dulces y caricias reparadoras, la herencia europea recurría a la puesta infernal y la práctica del aislamiento y el tormento, ¿no? Básicamente como estos escenarios de los calabozos de los primeros asilos en Europa. En México, al final de la Castañeda, esto se volvió un calabozo, ¿no? Y un escenario de tortura y de vejaciones y de, obviamente, no reconocimiento de la subjetividad de las personas que estaban aquí internadas. Actualmente el hospital ya no existe, existe un supermercado y una preparatoria, estaba en la Ciudad de México. Toda la fachada de la Castañeda, pieza por pieza, piedra por piedra, que además era una arquitectura que ganó premios, fue trasladada a otra localidad de México y fue puesta por la misma, o sea, solo la misma fachada fue puesta en otra localidad en el Estado de México para preservar esta puesta estética, ¿no? de la Castañeda. Bueno, hablando desde el terreno jurídico, hay varios artículos que hablan sobre la salud mental en México, pero en particular el artículo 74 bis habla sobre, en específico, del trato que se les da a los pacientes, ¿no? El derecho a la mejora de la atención disponible sin discriminación con respecto a la dignidad de la persona. Estos artículos, es importante mencionarlo, tomaron fuerza a partir de 1984. No tiene tantos años que se reconoce los derechos de los enfermos mentales. En México es realmente poco el tiempo donde hay un reconocimiento
por el trato digno de los enfermos mentales. Derecho a contar con un representante que cuide en todo momento de sus intereses, por ejemplo. Derecho al consentimiento informado. Anteriormente las personas que eran consideradas locas, pues también sus pertenencias, sus posesiones, sus bienes inmuebles, por ejemplo, se iban para el Estado, para el gobierno. En la actualidad no. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de los terceros, es decir, el internamiento no voluntario también. Este tema también es sumamente polémico sobre los internamientos en México. Por ejemplo, tenemos el modelo de los anexos, que no son hospitales psiquiátricos, pero son lugares donde arbitrariamente internan a la gente en contra de su voluntad para tratar sobre todo temas de alcoholismo y drogadicción, ¿no? Con un acompañamiento de tipo religioso, es que las personas son insertadas en este tipo de lugares, anexos muy similares al modelo asilar, de privación total, de violación de los derechos humanos también, ¿por qué no decirlo?, de las personas que son internadas aquí. Y si no son creyentes, por ejemplo, si no son religiosos, bueno, ahí se les incita, se les casi obliga a que lo sean, porque es la figura de Dios la que los va a aliviar, lo que los va a salvar. Obviamente con estos pacientes son recidivantes, este tipo de población es muy recidivante, tiene muchísimas recaídas justamente porque el modelo no es el más efectivo. Obviamente para algunas personas lo es, pero es un ejemplo de los modelos que en la actualidad siguen operando en México y que siguen violando los derechos humanos básicos a veces, ¿no? El derecho a la comunicación, están totalmente incomunicados. Derecho a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con hospital clínico, ¿no? Revisado periódicamente y modificado llegado el caso, el hecho del tratamiento médico que se les da. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona, como las terapias de conversión. Ahorita les platico un poquito más de eso en el caso de México. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible del lugar donde habiten, si es que tienen algún centro de salud mental. Por ejemplo, en la sierra, en las poblaciones rurales, definitivamente no hay atención de la salud mental. O si la hay, pues va un médico psiquiatra una vez al mes, si bien les va, a visitar estas comunidades rurales y donde el seguimiento, pues obviamente no se da, no hay un acompañamiento real de los padeceres mentales en estas poblaciones. Entonces, obviamente las poblaciones rurales necesitan otro tipo de tratamiento y se hacen de otro tipo de tratamiento más apegada a la mística, a la herbolaria, a la religión para la cura de sus padecimientos. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y finalmente, el derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su persona. Ahora, en el plano estadístico, en México no hay cifras oficiales actualizadas y las que hay son insuficientes para conocer el panorama actual del país. Y vamos a ver esto para que ustedes puedan, déjenme cerrar esto, puedan bueno, esto que tienen en la pantalla, por favor me confirman que lo vean. Es la página del INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que recoge la información sobre ciertos padecimientos sobre ciertos fenómenos en México. ¿Me confirman, por favor, si la ven? La vemos. Oh, perfecto. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, aquí el INEGI pues está dividido, ¿no? En agricultura, comercio, etcétera. Hay un aspecto de salud y seguridad, que es la que me interesa. Salud y seguridad, derecho a biencia, recursos y servicios para la salud. Esta es una página oficial, este es un organismo del gobierno. Y el de salud mental. Esto es lo que actualmente México ha recogido
y que no están actuales del 2019, es la recogida de datos estadística que tiene México sobre los registros de salud mental en la población. Somos ahorita más de 120 millones de habitantes y desafortunadamente lo único que hay son 4 estadísticas. No encuentras más información oficial, ¿no? Los suicidios registrados en México del 94 al 19, obviamente, si vemos, hay un incremento importante, siendo 7.223 suicidios hasta el 2019. No hay más datos. El gobierno actual redujo el gasto del INEGI, y entonces uno de los campos que no se va a contabilizar en los próximos años es justamente el de la salud mental. Hay otro, por ejemplo, porcentaje de muertes por suicidio con respecto al total de muertes violentas por entidad federativa. O sea, para empezar, yo ni siquiera le entiendo qué es lo que están midiendo aquí, ¿no? Las gráficas, las estadísticas que hay por parte de México, de las cifras oficiales, son realmente insuficientes. Integrantes del hogar de 12 años o más con sentimientos de depresión. Esta es del 2017, por ejemplo, ¿no? Se ha sentido deprimido, pues el 32.5%. Nunca se ha sentido deprimido, el 66.9%. Y no sabe, pues el 0.6%. Y la última estadística que encontré es integrantes del hogar de 12 años y más con sentimientos de depresión con frecuencia. Algunas veces al año, semanalmente, diario y mensualmente. Y hasta aquí. No hay más información oficial sobre la salud mental en nuestro país. Entonces, esto es un tema ya de por sí preocupante, que no haya registro ni organismo que se manifieste al respecto. Hay manuales, hay procedimientos, hay emisión en la Gaceta Oficial, por ejemplo, de cambios de las normas, etcétera, etcétera, pero no hay una recogida de datos estadísticos que sirva. Por ejemplo, las cifras no oficiales que yo rescaté de la Universidad Veracruzana es que, según la Secretaría de Salud, 15 millones de personas padecen algún trastorno mental en México. La mayoría son adultos jóvenes de edad productiva. El 18% de la población urbana en edad productiva de 15 a 64 años sufre algún trastorno del estado de ánimo. Los más comunes en México son ansiedad, depresión, fobias, también trastornos alimenticios, esquizofrenia, autismo. 3 millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400,000 adictos a psicotrópicos. Eso en nuestro país. Los trastornos mentales son el principal factor de riesgo para el suicidio y otro tipo de lesiones autoinfligidas como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones. Esto es lo único de información que hay en nuestro país. Ahora voy a pasar a otro tema, según el itinerario que yo misma marqué, ¿no? Ya revisamos lo histórico, jurídico, estadístico y los fenómenos sociales, lo ético y lo terapéutico finalmente. Bueno, fenómenos sociales, pues evidentemente hay muchos, ¿no? Muchísimos fenómenos sociales, pero uno que representa desafortunadamente a México es el tema de la violencia. Y la violencia, no cualquier tipo de violencia, sino una violencia brutal, descarnada, de las violencias más crudas, más reales, en el término psicoanalítico, más de lo real, que pueden una población presenciar, ¿no? Y hablamos obviamente del narcotráfico, cosa que desafortunadamente también en Colombia acontece, de los feminicidios, de la violencia de género, por ejemplo. ¿Qué más? Pues podemos hablar también de la discriminación, del clasismo. ¿Qué otro fenómeno? Pues ahorita el simple fenómeno de la pandemia son situaciones que ponen en riesgo o vulneran la salud mental de los sujetos que vivimos en este tipo de países, ¿no? Las secuelas subjetivas de exponerse continuamente a la violencia más cruda, las secuelas subjetivas que se dan en países de tercermundistas, como se le llama, pues son distintas a las secuelas subjetivas que viven en países de primer mundo, donde estos eventos tan brutales de violencia no son lo cotidiano. Aquí en México y en muchos países de Latinoamérica es lo cotidiano.
¿no? La vivencia de dolor descarnado excede nuestro quantum de estímulo, esto hablando desde el planteamiento freudiano del principio del placer, donde si rebasamos cierto quantum de estímulo va a haber un displacer. Entonces, este tipo de violencias, de vivencias del dolor, puede ser directo o indirecto, ¿eh? También hay un fenómeno interesante ambivalente sobre lo que veo en las noticias, lo que veo, lo que escucho en la sociedad, pero que no me ha acontecido a mí, o lo que ya me pasó a mí mismo, ¿no? Como parte de esta población. Entonces, el estar expuesto y este rasgo ya paranoico que se ha generado en nosotros de la violencia, pues es una cuestión que desestabiliza evidentemente la salud mental. Una emoción que el aparato psíquico no puede tramitar. De repente los afectos, las representaciones, los recuerdos y las palabras ligadas a esto pierden, se desenlazan, no encuentran un lugar para aterrizar, ¿no? Para ser mencionadas, para ser nombradas. Y entonces empieza una serie de cuestiones irrepresentables que solo se quedan en la fijeza de la imagen y que empieza a ocasionar un sinsentido en el sujeto, ¿no? Cuerpos sin nombre, por ejemplo, los desaparecidos, desmembrados, decapitados, acribillados, mutilados, violados, desollados, los feminicidios, los desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de manifestaciones, esta incesante repetición de terror y por ende el origen del trauma o la causa del trauma o el agravamiento de un trauma también. Son cuestiones que se ven mucho en esta sociedad, ¿no? Donde uno se vive cotidianamente sin poder representar en palabras este tipo de situaciones. Búsqueda de asimilar lo inasimilable, de tragar lo intragable, básicamente, y de cerrar psíquicamente hablando la herida que no deja de sangrar en la cotidianidad de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, ayer en México, en la noche, pues hubo un accidente del metro, donde una estructura se colapsó y hubo muchos muertos, ¿no? Creo que ya ahorita van casi 30 muertos, muchos heridos, donde el exponerse a ese tipo de imágenes que desafortunadamente son de lo cotidiano, eh, de repente te dejan ya sin palabras, sin una representación, sin una ligazón a esa situación que está aconteciendo. Simplemente es como un devenir, ¿no? Que ya sucede muy implícitamente en nosotros. Y bueno, la ambivalencia de la que les hablo, ¿no? El no yo y el otro lo merece. También esta dinámica que podemos vivir, por ejemplo, en México mucho se da los linchamientos, donde el ladrón, donde el asesino, donde el violador merecen ser ahora maltratados y merecen que se ejerza una violencia tan brutal como la que ellos mismos, con la que ellos mismos operan, ¿no? El no yo, el a mí no me va a pasar, también el desconocimiento de mucho sector de la población de a mí no me va a acontecer eso, pasa en mi país, sí, desafortunadamente, pero a mí no me va a pasar. También es un tipo de defensa ahí que de repente podemos utilizar, que pega en lo íntimo, evidentemente, y esta otra parte del otro, el otro que es malo, el otro que que no me representa a mí como parte de esta población, lo merece, ¿no? Es el otro, lo exterior, lo que está allá afuera, lo que acontece, que no soy yo, ¿no? La violencia tan brutal no permite decantarse en palabras, su efecto, un vacío que quiere borrar el reaparecer de lo sucedido. Y también que pasa mucho con este tipo de poblaciones que han sido vulnerados, que han sido afectados directo o indirectamente porque les tocó a ellos mismos o porque les tocó a un familiar, un conocido. Todos hemos tenido un conocido, al menos en México, que le ha sucedido algo terrible, ¿no? En este sentido de la violencia. Entonces, ¿qué pasa con esa población? Se les da tratamiento, cómo el gobierno, cómo el Estado los procura, los ayuda o los perjudica. Muchos he escuchado de que el gobierno no apoya este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces también cómo las personas recomponen esto desde el ámbito de la salud mental. La violencia
evidentemente causa un trauma, ¿no? Desde el psicoanálisis es necesario forzar el silencio a que devenga la palabra de todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Y cómo deviene la palabra de este tipo de eventos? Bueno, recordando crímenes, construir los procesos de justicia, dar sentido al dolor y nombrar a quienes fueron tratados como ajenidad, los desplazados, los desaparecidos, los asesinados, los violados, y nombrar a los cuerpos que no tienen nombre, ¿no? Al ser un acontecimiento tan cotidiano, eh, de repente aquellos que son muertos, aquellos que son matados, desaparecidos, traumatizados, dejan de tener un nombre, se vuelven más una cifra, ¿no? Eso sí, hay un montón de cifras de contabilización de desaparecidos, de feminicidios, eso sí hay, pero no por el gobierno, sino por organizaciones civiles. Un sujeto contextuado por un entorno agresivo, así es como nos estamos construyendo desde hace varias generaciones en México, como sujetos contextuados por entornos agresivos y destructivos. Entonces, aquí entra ya la palabra de cómo no enloquecer, ¿no? Cómo no en esta sociedad, en esta cultura tan violenta, cómo le hacemos para no enloquecer. Muchas veces más que preguntarnos cómo mantener la salud mental, es cómo no voy a enloquecer con esto que acontece. Y, por ejemplo, al respecto, Freud tiene una frase, dice, la meta de la vida es la muerte, ¿no? Pero ¿qué clase de muerte? Este tipo de muerte tan violenta, porque uno en esta frase se puede, digamos, aliviar un poco y decir, bueno, todos vamos a morir. Sí, pero no de cualquier forma, no de este tipo de violencia extrema tan brutal. Y Lacan al respecto tiene otra frase, dice, sin la idea de la muerte, la vida sería insoportable, ¿no? Pero ¿qué clase de idea sobre la muerte? Generalmente cuando tenemos una idea de nuestra propia muerte, que casi todos hemos pensado en nuestra propia muerte, no es este tipo de, es decir, nadie desea morirse de esta manera, ¿no? Con estos acontecimientos. Entonces también aquí hay que preguntarse cómo nosotros como población que vivimos en este tipo de países, con estos ambientes, con estos contextos, ¿cómo le hacemos para mantener nuestra salud mental, si es que es posible, y hasta qué punto uno puede hacer consigo mismo o tiene que intervenir un tercero para resarcir este trauma que puede generar la violencia? Y obviamente les cuento, ¿no? Pues también existen los otros fenómenos que son igual de importantes, pero que desafortunadamente la violencia es algo que nos puede representar. La misma noción de la pandemia pues ha afectado a todo el mundo. La privación de repente sensorial que podemos presenciar o sentir los que estamos todavía en casa mucho tiempo es muy similar a estar encarcelados, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho al respecto de ahorita en tiempos de pandemia, pasear la mirada, sacar a pasear la mirada, pues se vuelve una cosa primordial, ¿no? De repente en nuestras vidas. Ahora, otro punto, y el penúltimo, ya casi concluyo, es desde la perspectiva ética en México, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la historia de la psiquiatría, no solo en México, sino en Latinoamérica, que compartimos muchas cosas en común, y desafortunadamente la práctica que se da muchas veces desde el lado de las especialidades psiquiatría, psicología, sobre todo es una práctica moral, una práctica del deber ser, donde lo que opera muchas veces no es la técnica, muchas veces no es la teoría, sino la moral implícita en el actuar de los psicólogos y de los psiquiatras, ¿no? Yo como un sujeto que sé, porque tengo el conocimiento y estudié, entonces me permito hacer una intervención moral más que una intervención científica, ¿no? El hecho de la reeducación, los seres humanos tenemos que ser reeducados. En este sentido, pues viene casi el adiestramiento, el condicionamiento de las conductas que no son aceptables. No por nada, Michel Foucault también en una entrevista que le hicieron, mencionaba que la psicología, al ser la ciencia social más importante, no solo es una ciencia social, sino que también es una ciencia económica. ¿Por qué? Porque está comandada, sin saberlo muchas veces,
por el Estado, ¿no? Los intereses de la psicología también se vuelven intereses políticos, intereses del Estado, donde queremos justamente la reeducación de los sujetos que sean productivos, aquellos que no trabajan y que pueden trabajar, bueno, que se reinserten al mundo laboral, ¿no? Este sentido de la figura del sujeto exitoso en el mundo en el que vivimos, pues también es lo que nos puede alienar, nos puede enloquecer. Esto que nos propone la cultura misma, ¿no? De tienes que trabajar, debes de tener una familia, debes de tener hijos, debes de tener bienes, debes de ser productivo. A veces esta propuesta no es del agrado de muchos sujetos, ¿no? En este alcance, a veces casi que se da por manera natural, ya sin cuestionarlo, muchos de los sujetos que viven en las ciudades, en estos países, pues ni siquiera se pueden cuestionar, o ni siquiera se atreven, o ni siquiera existe la propuesta del cuestionamiento por ¿realmente quiero esto? O yo asumo la responsabilidad de no querer de desasirme un poco de la propuesta de la cultura, ¿no? Y también en este conflicto que se da con uno mismo, en el neurótico sobre todo, de asumir, pese al sufrimiento que ejerce el obedecer a la cultura o no asumirlo, ¿no? También otro tema importante es el de los derechos humanos. Afortunadamente, entre comillas, en México, bueno, se está velando desde hace muchos años ya por el seguimiento y el castigo a la violación de los derechos humanos o la procuración de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí tengo el dato, el 24 de julio del 2020 en México se consideró como delito la terapia de conversión, ¿no? La terapia de conversión a esta población homosexual, bisexual, etcétera, etcétera, que era un tipo de tortura, ¿no? En México, afortunadamente, ya se castiga esta situación. Desconozco en el resto de América, pero bueno, hay cosas, ¿no? Hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en la Ciudad de México también ya hay una clínica patrocinada o no patrocinada, sino comandada por el gobierno, que atiende a la población trans, ¿no? Es la única en México que existe, es una clínica gubernamental que atiende a la población trans, siendo la población trans la más discriminada en México. Entonces, bueno, se están haciendo cosas, realmente no todo es negativo, se están haciendo cosas, ya la sociedad no estigmatiza tanto, no hay tantos mitos alrededor de la cuestión de la enfermedad mental. Bueno, y terapéuticamente, al menos tenemos 4 modelos de intervención. Y los pongo aquí en lo terapéutico porque la terapéutica no es exclusiva de la medicina ni de la psicología, sino que también hay otros recursos que históricamente nos han permitido que la mayoría de la población de una u otra manera atienda este problema de la situación emocional desde sus creencias, desde sus posibilidades. No estoy diciendo y no voy a decir jamás que una sea mejor que otra, no voy a decir jamás que la psiquiatría sea mejor que la psicología, ni que la psicología sea mejor que una limpia, por ejemplo, ni que sea mejor que la herbolaria. Simplemente son maneras terapéuticas de darle lugar a un fenómeno tan importante como la salud mental, ¿no? Por ejemplo, en México y en Latinoamérica también, el modelo de la atención de la salud mental. En México, el último programa que se hizo fue el programa de acción específico de salud mental 2013-2018, donde básicamente lo que se hizo fue una reorganización de lugares, de financiamiento y de orden jerárquico de la gente que trabaja en estos lugares, ¿no? De los hospitales. No identifiqué ninguna propuesta distinta, novedosa, simplemente como erradicar la violencia en el trato del paciente y sustentarse en los derechos humanos. Pero al final es un modelo paternalista, proveedor y regulador, ¿no? El modelo del hospital
en México es un modelo paternalista y de muchas otras tantas cosas, ¿no? Donde ellos proveen, donde ellos regulan, donde ellos controlan, donde ellos ponen las normas, las leyes, las reglas que los va a hacer operar. Obviamente, pues esto con un interés de contención y de reestructuración, entre comillas, de la población o reordenamiento de la población para su reinserción, sobre todo en lo productivo, ¿no? Ningún gobierno quiere pacientes psiquiátricos estancados por siempre, ¿no? Se vuelve como otro costo que tienen que solventar. Por ejemplo, el modelo de los asilos ha desaparecido o está en desaparición en algunas partes de México, justamente pues porque no es costeable, no es rentable. ¿Mm? Ahora, pues también están las intervenciones privadas, que son las de los psiquiatras, los de los psicólogos, estas neurociencias que también pueden acoger a los padecimientos mentales. Existe también la parte de la religión, que también es una terapéutica muy socorrida aquí en México, y sobre todo porque en México somos muy guadalupanos, ¿no? Donde vemos todavía la vigencia de la parte espiritual del pecado y de la influencia del pecado y del ateísmo, ¿no? Muchas personas todavía tienen esta idea muy válida, no estoy en ningún momento diciendo que no sea válida, te enfermas o estás loco porque pecas, porque no crees en Dios, porque no rezas, porque no vas a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, también las iglesias como un lugar, los centros religiosos como lugares que atienden a la comunidad de distintas maneras, también tienen este tipo de intervenciones apegadas a lo espiritual, ¿no? A la herencia de lo espiritual, que pues es una herencia que tiene muchos, muchos, muchos años, ¿no? Y que obedece a nuestra herencia histórica. Y también pues tenemos el lado místico y mágico, ¿no? Del uso de los viajes con ciertas plantas, de la ayahuasca, por ejemplo, del peyote, que todavía se siguen haciendo, ¿no? Y que no están en disputa, no están en pelea este tipo de terapéuticas, es importante reconocerlo. Yo creo que una postura ética que todos podemos tener al respecto, al menos aquellos que nos dedicamos a la parte de la salud mental, insertados desde la psicología o desde la psiquiatría, pues una parte ética es el reconocimiento de este tipo de intervenciones que también alivian. No significa que la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología sean la verdad absoluta, porque además no lo son, además no tienen tanta eficiencia en todos los pacientes, que la puede tener quizás si vas con un brujo a que te haga una limpia, ¿no? Con un chamán a que te lea los caracoles o te lea, no sé, las cosas que las cartas, no sé, que a la gente le puede aliviar mucho más que estar acudiendo al médico psiquiatra que le dé psicofármacos o a estar acudiendo con el psicoanalista o estar acudiendo con el psicoterapeuta. Es decir, este tipo de propuestas también tienen un lugar y también hay que reconocerlas y no hay que satanizarlas, no hay que prohibirlas, no hay que pensar que son poco eficientes porque realmente no lo son. ¿Qué es lo que funciona y que lo que opera desde el punto de vista del alivio? Pues la persuasión, obviamente la persuasión y las creencias que yo tenga, al respecto de estas intervenciones. Si yo creo que ir con el padre a confesarme me va a aliviar, pues me va a aliviar, ¿no? Si yo creo que comerme un hongo y hacer un viaje con un chamán me va a aliviar, pues muy posiblemente me vaya a aliviar en cierto grado. Si yo creo más en la psicología, si yo creo más en la psiquiatría, pues esto son formas de persuasión, además, ¿no? Y que esto de la persuasión, pues es lo que realmente funciona, ¿no? En las terapéuticas. Y bueno, con esto yo concluyo. Obviamente este paso, pues histórico hasta lo actual, es sumamente complicado, tiene muchos temas, pero bueno, quise hacer como un recorrido rápido por todos estos escenarios. Aquí está mi correo por si alguien lo quiere anotar. Dejo de compartir mi pantalla.
Muchas gracias, profesora Ana Laura, por su presentación del día de hoy. Me parece que es una excelente presentación, un tema muy interesante y pertinente dentro de la actualidad de la psicología y todas las disciplinas psiquiatría, psicoanálisis relacionados con este tema. Tenemos por el momento dos preguntas de dos personas que quisieran profundizar en algunos temas. Priscila Andaluz nos escribe la siguiente pregunta. Retomando el tema del tratamiento en lugares rurales, ¿qué tanto ha evolucionado el tratamiento de salud mental para estas personas, a modo que no atente contra sus costumbres o se sientan, entre comillas, invadidos? Realmente ha sido poco el alcance que ha tenido, al menos de parte del gobierno de México, en cuanto a poblaciones rurales, además por las mismas creencias de la población. Muchos de las personas de las poblaciones rurales pues tienen otro tipo de recursos o de acercamiento con tratamientos quizá más apegados a sus costumbres, sus creencias. Entonces, por ejemplo, puede que vaya un médico psiquiatra itinerante a estas regiones, sin embargo, la población pues quizá no puede conseguir el medicamento, es sumamente caro, no hay un seguimiento adecuado, entonces prefieren como acercarse a otro tipo de terapéuticas que ellos mismos a lo largo de los años han, han, han recibido mejor o han creído más. Entonces, no hay un avance significativo en este tipo de inserción en México. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo que nos plantea que le pareció excelente la charla y nos pregunta el hecho de ver programas de televisión violentos diariamente, ¿cómo puede influir en la salud mental? Bueno, ahí hay un tema interesante. Creo que, por ejemplo, estas narcoseries o los narcocorridos, que ya son como muy populares en México, en Colombia también, evidentemente, es una forma, considero yo, de darle lugar a aquello que mencionaba, a veces no tiene cabida en la representación psíquica de las palabras. Es como ir normalizando hasta cierto punto la violencia extrema. Incluso hay memes, ¿no? Donde tú ves una serie de imágenes violentas y ya no te escandalizas, ¿no? Violentas hacia las personas, pero ves que están maltratando a un animal y entonces te pones a llorar, te enternece mucho, ¿no? Eh, sí hay un efecto normalizador, considero yo, en la susceptibilidad de las personas en cuanto a la violencia. Sin embargo, queda siempre un vacío ahí, un nudo en la garganta. Por ejemplo, esta representación del dolor en el corazón ante algunas emociones que viene de estas herencias precolombinas, tiene que ver con esto que no tiene lugar en el discurso, con esto que no tiene lugar en las palabras, que queda desunido a veces a las representaciones y que pese a la normalización hay una contrastación quizá que se pueda manifestar en ansiedad o depresión. Muchas personas que tienen ansiedad, depresión u otro tipo de padecimientos realmente piensan que es una cuestión orgánica y no lo atribuyen a la exposición quizá que están cotidianamente acostumbrados a vivir, como el estrés, como la violencia en las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces sí considero que hay un efecto normalizador en esto, que no por eso es bueno. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que sería la siguiente. ¿Cuáles consideras que serán las consecuencias a largo plazo de la pandemia en conjunto con movimientos sociales en México y la TAM en la salud mental? Creo que ahorita creo que ya se está haciendo muy evidente, no solo ahorita, sino desde los primeros meses de la pandemia, la urgencia de muchas personas por la atención terapéutica incrementó, sobre todo por cuestiones de ansiedad, de violencia. Eh, Creo que va a haber muchas consecuencias dentro de la salud mental, ya las hay, pero hay una cuestión, ¿no? Nosotros casi todos estábamos acostumbrados a hacer nuestra vida, nuestros hábitos de manera distinta. De repente, de un día para otro, nos encierran. Eso que nos causaba, obedeciendo como siguiendo esto del principio del placer de Freud, esto que nos causaba placer de repente se cortó de tajo.
¿no? Entonces, de repente tuvimos que buscar nuevas formas de satisfacción, nuevas formas de encontrarnos con nosotros mismos. A algunos les vino bien, a algunos no nos vino tan bien. Las consecuencias creo que se van a ver reflejadas en trastornos del estado del ánimo, depresión, también en trastornos relacionados con la ansiedad, por ejemplo, con hábitos, el ejercicio, la alimentación. A mucha gente ya le está dando ansiedad salir, ¿no? Primero te daba ansiedad quedarte en la casa y ahora te está dando ansiedad salir. Entonces, el otra vez reajustarse, entre comillas, a la nueva normalidad que va a haber, pues va a tener efectos también, ¿no? Porque uno ya está como más aterrizado a las cosas que tiene que hacer en casa, aquellos que todavía estamos de home office, y que en un futuro pues va a repercutir, además de todas las repercusiones económicas, políticas que está teniendo esta situación de la pandemia. Yo creo que el mayor efecto va a ser en pues, los niveles del estrés, del estado de ánimo y cuestiones de ansiedad, también trastornos alimenticios. Yo creo que está habiendo ahí varias cuestiones importantes. Muchas gracias, profesora. Tenemos un último comentario por si de pronto deseas comentar. No es una pregunta, sino un comentario de parte de Juan Carlos Rodríguez desde México. Nos dice, México en lo general ha violentado la diferencia al otro, entre comillas, que va desde la quema, la hoguera, encarcelamiento, esterilización, campos de concentración, aniquilamiento o exterminio, por pensamiento, pobreza, color, etnia, clase social, preferencia o género. Todo desde un discurso de odio, pero que ha tomado fuerza en la política con tintes neofascistas, dentro de un sistema neoliberal que rompe con el estado de bienestar, que favorece a unos pocos y responde a lógicas del dinero. Byung-Chul Han, Bauman, entre otros, ya denuncian este sistema que no ayuda a la salud mental de la sociedad, constantemente mediada por principios y valores dominantes, también llamada actualmente la sociedad del cansancio. No sé si quieres comentar algo sobre ello. Sí, definitivamente la historia de México, además es una historia de mucha traición, es una historia de mucha violencia desde los antepasados, y que desafortunadamente se ha mantenido y que el gobierno mantiene, obviamente con tintes muy políticos, muy embalsamadores de repente. No por nada, insisto en este planteamiento de Foucault sobre muchos discursos de las ciencias de la salud, realmente no saben que están obedeciendo no un orden social, sino un orden político y económico, ¿no? A veces las propuestas terapéuticas van orientadas a reinsertar al sujeto en el mundo en el que lo están enajenando, ¿no? No darle un lugar ético a su padecimiento, a su voz, a su queja, a su malestar, sino simplemente, por ejemplo, las terapias de tipo conductista que a mí no me agradan del todo es justamente modificar una conducta que no va acorde a la moral, que no va acorde a las normas, a las reglas, y adiestrar a un sujeto a insertarse de una manera distinta a aquello que le causa malestar. Creo que una reflexión ética sobre nuestro actuar, aquellos que nos dedicamos a esto de las ciencias de la salud, es también preguntarnos por esta herencia histórica que evidentemente tiene efectos, ¿no? La cuestión de la intervención de la salud mental en todos los países tiene que ver con su herencia histórica y tiene que ver con los acontecimientos políticos, financieros, artísticos, estéticos, etcétera, etcétera. No solo es la aplicación de las teorías, sino también es el reconocimiento fenomenológico de lo que acontece en cada país, y cada país se sitúa de manera distinta y va a encontrar de una u otra manera el momento para manifestar el malestar, ¿no? Y, por ejemplo, en Colombia, pues yo sé que ahorita tienen una situación política bastante complicada, paros, etcétera, que en México también evidentemente los hemos tenido justamente por los malos tratos que el gobierno nos da a la población. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias a la profesora Ana Laura. Entonces vamos a ir dando cierre al evento. En principio, agradecerle a la profesora por su asistencia y por su conferencia. Queremos recordar
la presentación general de nuestra conferencista de hoy, dado que al inicio no quedó para algunos por fallas en el internet, y luego le damos la palabra a la Orni para dar cierre al evento. Recordemos entonces que la profesora Ana Laura Rodríguez Grajeda es de la Ciudad de México, es psicóloga y también filósofa, profesora de la Universidad Latinoamericana, magíster en psicología y en investigación psicoanalítica y doctorante de filosofía de la ciencia. Además, trabaja como psicoanalista, ha realizado estancias de investigación en el Instituto Freudiano y Escuelas Lacanianas en la ciudad de Milán, Italia. Cuenta con un diplomado en psiquiatría, es co-creadora y codirectora de la revista Arlatric, pertenece a la Sociedad Mexicana de Psicología y su trayectoria y experiencia se centran en la área clínica, la docencia y la investigación. También trabaja como correctora de estilo para algunas universidades y revistas. El día de hoy la conferencia se tituló El análisis crítico de la situación de salud mental en México y en Latinoamérica. Muchas gracias, profesora. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos nuestros asistentes. Queremos pedir una disculpa porque al inicio del evento tuvimos fallas técnicas, como ya lo mencionó la profesora Isabela. Sin embargo, pues esperamos que hayan aprovechado este espacio que tuvimos con Ana Laura y hayan aprendido acerca de los temas que se trataron. Les recordamos, por favor, diligenciar el enlace de asistencia que está en la casilla de comentarios y también que puedan revisar la agenda con los eventos que tenemos en el marco de País Invitado a lo largo de toda la semana y puedan acompañarnos en el resto de charlas que tenemos preparadas para ustedes desde las facultades y desde la ORNI. Agradecemos a Ana Laura y a la profesora Isabela por esta charla. Y damos por finalizado en este momento el evento. Gracias por su participación. En la casilla, como ya les mencioné, de comentarios queda el enlace de asistencia que estará abierto durante el transcurso del día para que puedan diligenciarlo y revisen la agenda, que tenemos eventos muy chéveres a lo largo de toda la semana, y que tengan una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.